Entonces va a obtener de la tabla de pedidos, uniéndolo con comercial y uniéndolo con cliente. Y me la va a devolver toda esa información. Entonces, obtener pedidos A le va a poner. No tiene nada. No va a recibir ahorita parámetros. Vamos a ir modificándolo después. Entonces, va a ser un select. Va a poner asterisco al principio. En la tabla de empleados. De pedidos la cosa. Vamos a hacerle un inner join. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Un inner join en la tabla clientes. Cuando en la tabla clientes su ID se iguala a la tabla pedidos, el ID del cliente. Vamos a hacer el inner join en la tabla comercial. Cuando en la tabla comercial el ID sea igual a la tabla pedidos, el ID del comercial. Entonces vamos a sacar solo, vamos a ver un concat de la tabla cliente su nombre, de la tabla clientes el apellido, pero le vamos a concatenar un espacio porque le haga ahí el, y este se va a llamar nombre cliente. Vamos a ver otro concat en la tabla comercial el nombre, vamos a concatenarle el apellido. Vamos a tener de la tabla pedido su ID, de la tabla pedido el total y de la tabla pedidos la fecha. Entonces, punto no fue. Entonces ahí está. Podemos ejecutarlo para ver qué nos devuelve. Si se fijan, solo estoy seleccionando el select. El select. Porque ahorita lo que quiero es probar la consulta antes de crear el procedimiento almacenado. Entonces, ahí está la consulta. Le puedo tirar un orden, vamos a darle un orden de fecha. No, vamos a poner un orden de fecha también. Con los gestos del mouse. Del mousepad. ¿Mm? O con el control más o con control el scroll del mouse. Es que yo por ahí me gusta usar más el mousepad. Porque yo me acostumbré a usar todos los gestos del mouse. No sin el tabulador, solo 3 dedos o así, entonces es más rápido. Me acostumbré más a usar, pero no me gusta usar los mouse porque me siento encarcelado. ¿No le gusta Bing entonces? ¿Ah? ¿No le gusta Bing entonces? Bing. ¿Qué es Bing? Es el de donde no se usa mouse para como el entonces. No me gusta, yo prefiero los mousepad. Entonces, aquí está ya ordenado por fechas independientemente. Entonces, ya creé el procedimiento almacenado, check, lo ejecuto.
Entonces ahora ya puedo venir y decirle el nombre del procedimiento almacenado. Cada vez que yo llame ese procedimiento almacenado, como lo que no tiene variables de entrada, no tiene variables de retorno, lo que va a hacer es que va a imprimir en pantalla el todo select que encuentre. ¿Sí? Entonces el procedimiento almacenado. Y ese se actualiza. Por ejemplo, si ya está creado el procedimiento almacenado y se modifican las tablas, se actualizan. O hay que volver a ejecutar. Si yo, por ejemplo, eliminé de la tabla la propiedad nombre, me va a dar un error, ¿verdad? Porque esa propiedad no existe en la tabla. Si yo coloco un asterisco, sí, porque él va a traer todo lo que esté actualmente en ese momento. Pero si yo actualizo el contexto de las tablas y algunas de esas tablas las he usado dentro de mi procedimiento almacenado, cuando se ejecute el procedimiento almacenado va a dar un error, porque no va a encontrar esa propiedad o esa tabla, o esa relación ya no existe. Entonces sí, en teoría sí. Sí, si yo modifico algo y sé que tengo un procedimiento almacenado que toca ese algo, debo ir a modificar ese procedimiento almacenado. ¿Y eso es donde se ve? Es lo que eso. Entonces, ¿dónde veo cuáles son los procedimientos almacenados que tengo creados? Entonces, si ustedes se fijan, cuando yo despliego mi base de datos, hay algo que se llama programmability. Entonces, ahí lo despliego y tengo lo de storage procedure. Entonces, aquí están. Si yo quisiera, porque el problema es que yo puedo hacerlo aquí un alter procedure, pero si es un procedimiento almacenado que tiene 30, 80 líneas de código, volverme a recordar que es todo lo que tiene, está cachimbiado, ¿va? Entonces, por eso es que yo busco dónde está, le doy clic derecho, modify, y él me va a abrir otra ventana con lo que está. Y ahí yo puedo proceder a modificarlo. Y toda modificación que yo haga aquí, cuando lo corra, se va a aplicar ya el procedimiento almacenado. Pues porque estos son sencillos, pero ya aquí 3 años recordarme que era todo lo que estaba y hacerlo directamente aquí con el alter table, alter procedure, no lo puedo. Entonces para modificarlo se tiene que ir al otro. Sí, entonces para modificarlo veo dónde está. Como repito, esto es SQL Server. Si es otro gestor, es en otros lados y tiene otras características. La lógica es la misma del procedimiento almacenado, pero tiene otras características y a veces otras sintaxis hasta para declarar variables, ¿verdad? Aquí es con arroba, ya en PLSQL, pues de otra forma. Si yo lo quiero eliminar, sí, va, solo le hago un drop procedure. Y el nombre del procedimiento almacenado ya lo elimino. Entonces, no. Acá. Vamos a poner que ahora me va a devolver el cliente yo para que solo sea los pedidos de ese cliente en específico. Entonces vamos a recibir una variable, recordemos, variable cliente ID. Tenemos que saber qué tipo de datos es esa propiedad, ¿verdad? Yo sé que ahorita estos IDs son enteros, ¿verdad? Entonces tengo que declarar del mismo tipo de datos que voy a usarlo como filtro. No lo voy a declarar datetime si el filtro, si la propiedad con la que yo lo voy a usar para filtro es entero. Hay que ser congruente, ¿verdad? Los tipos de datos de la variable de entrada con los de salida. Entonces en este caso, un int. Entonces ahora aquí yo le puedo hacer un where p.id cliente es igual a la arroba id cliente. Y esos parámetros son los que podríamos entender, por ejemplo, Desde el lenguaje. Entonces, por ejemplo, quieren hacer un login, le mandan usuario y contraseña y que el procedimiento almacenario solo les diga si existe, no existe. Entonces ya le dejan la carga del procedimiento, en la base de datos lo tienen encriptado y todo. Entonces solo es la base, el mismo gestor quien valida las encriptaciones y a su lenguaje no lo está manejando. Él no sabe en realidad cuáles son las cosas. En ese caso. Sí, también. Podría, porque aquí si yo le mando como parámetro eso.
cuando haga el web, ya ahí estamos juntos. Pues. Entonces, pero para eso está Entity Framework o cualquier otro ORM para evitar el SQL injection o toda lo que van a ver en seguridad para mitigar el SQL injection. ¿Y en su experiencia cuál es? ¿Qué es mejor que los controles de la base de datos? ¿El gestor o el...? Es que depende. Por ejemplo, en los bancos utilizan los core bancarios, como por ejemplo AS400, que es otra sintaxis totalmente distinto, o SAP. Y eso se lo dejan a los motores de base de datos, no a los lenguajes. Porque como son diferentes canales que se loguean, entonces hay canales que no permiten. Por ejemplo, yo me encontré con un problema cuando trabajaba en Atlántida, de que quería hacer un login con el Active Directory. O sea, los usuarios no eran manejados por la base de datos, sino que por el Active Directory. Y la aplicación se tenía que loguear por el Active Directory. Actualmente estaban trabajando con GeneXus y GeneXus tenía un tipo de encriptación. Pero cuando intenté replicar eso en ASP.NET con el C#, el método de encriptación que usaba GeneXus no existía ¿cómo que se llama? En el C#. Lo encripté, estuve como una semana buscando todos los métodos de encriptación y nunca logré llegar al hash que hacía GeneXus. Entonces, si hubiera estado directamente en el gestor, esa encriptación, independientemente de lo que mandara el lenguaje, iba a ser el mismo login. Entonces, depende del caso. No es que uno es bueno y otro es malo, sino que depende del caso, de lo que me lleva. Entonces ya lo modifiqué, ahora tengo un parámetro de entrada, ¿no? Y ese parámetro de entrada me sirve por eso. Entonces, si yo lo ejecuto, me dio error porque solo tenía seleccionado eso. ¿Va? Tienen que darse cuenta, ¿va? ¿Qué es lo que están seleccionando? Porque imaginen que hubiera sido un update y no selecciono el where. ¿Cómo se podría hacer un rollback? Lo vamos a ver la otra semana, cómo activar rollback y commit. Tranquilos. No, pero está bien. Está bueno. Entonces ahora, si yo ejecuto el procedimiento almacenado, bueno, esto lo voy a borrar aquí. Que tenía acá. Sí, no, ya está malo. ¿Por qué? Porque ahora esto recibe un parámetro. El parámetro se llama @clientID. Entonces, le digo que el parámetro, y puede ser una variable que esté declarada aquí con el valor, o podemos mandarle el dato directamente. Entonces ahí ya me devolvió solo los del ID5. Pero el ID del cliente, recuerde que es el ID del pedido. Voy a modificarlo para ponerle aquí. Haz pedido ID. Y voy a mandarle también aquí. Tengo un alto, lo voy a ejecutar. Faltó la coma aquí. Aquí me dice sintaxis correcta cerca de P. No me dice la línea, pero me dice cerca de dónde está. ¿Y cuál es el error? Que me haya faltado la coma. Entonces ahora al ejecutarlo. Si llegara a ver uno que no existe. Entonces así yo puedo hacer estos procedimientos almacenados. Voy a hacer otro procedimiento almacenado para insertar información en la tabla pedido. Que la tabla pedidos tiene dos llaves foráneas, ¿verdad? La llave foránea, ella atrás va, Soraya y Jonathan,
Soraya y Jonathan. Pongan atención, hombre. Shh. Mucho platican ustedes. Este muchacho, cuando está con usted, platica mucho. Cuando no está con usted, así, calladita, escondidos, ni diablo, pues. De eso estamos platicando. Por eso, pues compartan con nosotros acá. Usted puede hacer un procedimiento almacenado para insertar la información en la tabla pedido. La tabla pedidos, como les mencionaba, tiene dos llaves foráneas. La tabla cliente, el ID del cliente y el ID del comercial. Entonces, esto me permite, puedo hacer una validación de que si el cliente que le estoy mandando, el ID del cliente, no existe en la tabla cliente, pues me devuelve un error. O si el ID del comercial que le estoy mandando no existe, también me devuelve un error. Y si existe, pues haga el insert. Entonces vamos a hacer ese procedimiento almacenado. Se puede hacer subconsulta. Procedimiento. Sí. Hago una consulta y hago una subconsulta y ahí llamo al procedimiento almacenado. Porque usted puede mezclar todo con todo. Hasta puede llamar vistas dentro del procedimiento almacenado. O la consulta de la respuesta que le está dando un procedimiento almacenado, que es un select, lo convierte en vista. Aquí puede hacer la mezcla, el chapsui que quiera. Pero hacer chapsui también no puede ser que ese chapsui no sea óptimo. Entonces, no hay que ponerse a inventar tanto, ¿ves? Porque a veces uno, como programador, me dice, qué bonito me quedó, pero no es nada óptimo. Y solo ejecuta y ¡pam! Me mamé todos los servidores. En los boté. Ahí están los de infraestructura después del pelo, que no pueden levantar el servidor. Entonces, tampoco inventemos mucho chapsui alocado. Hay que hacer las cosas en base a experiencia, en base a requerimientos, a pruebas de estrés, no solo hacer porque se pueda, no quiere decir que sea bueno. Entonces hagamos el procedimiento almacenado. Vamos a copiar y pegar aquí la sintaxis. Entonces vamos a insertar pedido. Ocupo el ID. Sé que no es autonumérico en esta tabla, entonces ocupo insertarlo en esta base de datos específico. Ocupo insertarlo, entonces no lo voy a insertar. No lo voy a pedir, lo voy a calcular. Ya vamos a ver cómo lo vamos a calcular. El total lo voy a pedir. La fecha, como es un pedido, voy a obtener la fecha actual, o sea, no la voy a pedir como parámetro. El ID del cliente, el ID del comercial, entonces sería total, ID cliente y ID comercial, las variables de entrada. Entonces tenemos cliente ID como entero, tenemos el comercial ID como entero y tenemos el total. ¿Qué tipo de datos es el total? Total es decimal 18. Es que lo tengo en otro idioma. Ahí vamos a dejarlo. Checa. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a validar si existe, ¿verdad? Entonces, para validar si existe, tenemos unos ahí, podemos hacer if. If existe. Sí. Existe. Bien, chavo, uno tiene que aprender a copiar y pegar. La sintaxis es válido que les olvide. ¿Que existe? No. Pero la sintaxis para eso está en internet. Ya en la vida real, ustedes allá pueden usar todo el internet que quiera para investigar. A veces le olvida hasta cómo declarar una variable tipo de datos. Que eso no es pecado. En examen, porque estamos valorando que hayan estudiado. Pero ya en la vida real, ustedes tienen todo el internet. Créanme, después de tantos años, recordarse cómo se escribe una palabra reservada, le falla la memoria a uno. No es pecado. Ya en la vida real tienen Stack Overflow y ChatGPT abierto, aunque en los bancos no. En los bancos
Pues es que allá es por la seguridad. O sea, allá ya tienen bien bloqueados todos los sitios web. Y si uno quiere un sitio web en específico, tiene que hacer una solicitud o tiene que pasar por estudios, los de seguridad de la información. Y ellos le dicen, sí, te podemos dar acceso a ese sitio. Sí, no van, no mira que es que los bancos son el ojo del huracán para los ataques en un país. Entonces, meterse a cualquier sitio y que ese sitio descargue un malware ahí y entre a la red, ¡hule, papá! Entonces, por eso, en los bancos sí, no. Allá ni algunos bancos hasta la USB le bloquean. No tienen para poder poner, para meter USB externa. O lo que hacen es encriptar datos con algún antivirus. Por ejemplo, el más usado es McAfee. Lo utilizan bastante las empresas o McAfee para encriptar los discos duros. Entonces, a ver si no existe. Si no existe, y hacemos la consulta. Select, vamos a poner el ID de la tabla clientes cuando el ID sea igual a la variable que estoy mandando. Entonces con esta siempre todo tiene un begin. Aquí en SQL no son las llaves, es el begin y el end. Begin y el end. Así es como yo hago la llave de apertura y la llave de cierre que tienen la mayoría de los lenguajes o la indentación en Python. Y es un begin y end. Si no existe esto, entonces yo lo que voy a hacer, este punto siempre lo coloco ahí. No, es que cuando copié P puse ahí sin querer, pero no lleva el punto. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a mandar un select y le voy a decir no existe este ID de cliente. Hey, la costumbre de cada vez que escribo una línea doy enter, control S para guardar, es la costumbre. Entonces con esto me va a devolver, bueno, cuando lo podemos correr de ahorita, después hacemos el alter. Solo seleccioné eso, la costumbre. He insertado pedido en la base de datos, dice. ¿Cuál es el problema? Dice aquí, ya tengo un procedimiento que se llama así. Ahí está. Entonces si nosotros voy a ejecutar. Entonces voy a poner el cliente. Voy a poner el 100. Ahorita no va a hacer nada más que mandar. Solo valida si existe o no el cliente. Entonces aquí, si lo ejecuto, como el cliente 100, el cliente ID 100 no existe este ID del cliente. Y le pude haber puesto un as también aquí, ¿verdad? Entonces en el lenguaje donde lo estoy llamando, esa propiedad la voy a tener ahí. Voy a ejecutar esto acá, dice el alter, ¿no? Y esa es como que he hecho un select en el lenguaje y voy a obtener la respuesta, que es la propiedad, y puedo tenerle aquí hasta un código, ¿eh? Y yo en el lenguaje, viene código 1,
que no existe. Y este es el mensaje que tengo que imprimir en pantalla. O los puedo poner con variables de retorno directamente. Pero para el lenguaje es casi lo mismo. Cuando tenemos a variables de retorno, es más que todo cuando ese procedimiento almacenado lo vamos a usar dentro del mismo SQL y esa variable me la va a devolver en otro procedimiento almacenado. La voy a mandar como variable de entrada a otro procedimiento almacenado, o la voy a usar para otra cosa. Pero ya cuando voy a llamar el procedimiento almacenado de un lenguaje, es mucho más fácil obtener así, como que fuera un select, la respuesta. Porque entonces allá la puedo recorrer a respuesta y obtener cada uno de ellos. Entonces ya validamos el cliente, copiamos y pegamos para validar el comercial. Vamos a dar código 2. Entonces vamos a ejecutarlo para ir haciendo la modificación y vamos a ir probando, ¿no? No existe el código cliente, como se mandó de un solo. Recuerden, cuando hace select es como que haga un retorno. O sea, el select, ahí muere. No es que va a continuar ejecutando. Cuento un select, es como que tuvieran un retorno en una función. No sigue ejecutándose. Le va a mandar uno que exista, un cliente que exista. Y ¿dónde está? Sí, va. Ah, el comercial sí existe, pero por eso no me lo mandó. Ya dije, vaya, me falló, Dios. Ey, hombre. Nah, muy tarde viene, hombre. Ya lo notamos, hombre. Miren, no existe el comercial. Entonces ahora vamos a hacer del insert. Entonces vamos a hacer un insert into la tabla pedidos. Tenemos el ID-cliente. Recuerden que este ID no es autonumérico, por eso lo estoy poniendo. Si fuera autonumérico no lo pongo. Comercial, total, la fecha. Entonces los values. Aquí ya tengo un problema. ¿Qué ID le voy a mandar? Pero, ¿y la función cómo sabe cuál es el que va a insertar si ya no existe o no existe? Entonces lo que pudiera hacer yo es consultar cuál es el último, el máximo ID que está y a ese le sumo 1 y ese es el que inserto. Entonces declaro mi variable, nuevo ID, es un entero. Entonces consulto y a la variable nuevo ID le igualo el valor máximo de los IDs más un 1. ¿De dónde? De la tabla pedido. Eso porque no es autoincrementable. Porque no es autoincrementable. Entonces ocupo saber cuál es el mayor que tengo insertado y ese mayor insertado le sumo un 1. Entonces ahora sí, el nuevo ID ya tengo, pues. El último que tenía me lo va a devolver el max. Y ese max le aumento un 1. Entonces si estaba el último que inserté fue el 5, ahora me va a devolver un 6. Y ese es el que inserto. Aquí como values. En los values. Entonces arroba nuevo ID. El ID del cliente pues es el cliente ID que estoy mandando como parámetro. El comercial es la variable de entrada comercial ID. El total es la variable. Y la fecha, pues obtengo la fecha del servidor con un getDate. Y con eso hago el insert. Bueno, faltan los paréntesis aquí de la función. Si yo solo hago esto, pues no me va a devolver nada la consulta, ¿va? Solo me va a decir si se ejecutó correctamente. Entonces le puedo poner aquí un select pedido insertado correctamente. Puedo mandar la respuesta. Le puedo mandar ahí
podemos mandarle el nuevo ID para que quien me lo consuma sepa cuál es el ID que acabo de insertar del pedido. Y le puedo mandar un código 3. Pero todo eso debería ir dentro de un Elsa. ¿Cuál? Desde el declare. Disculpen, yo no puedo pasar. Sí, siempre viene temprano usted. No, bueno, directo, ¿vale? Bien. ¿Cuál es el else? Recuerden que si yo hago un select, ya no sigue corriendo el procedimiento. El select es como que hiciera un return. Pero sí, yo le puedo hacer un select aquí. Un else del if. No hay ningún problema. Pero aquí cuando se ejecuta esto, ya si ejecuta ese select, dejó de correr todas las líneas de abajo. Ya no siguió ejecutando nada más. Es como el return en una función de Java. Entonces aquí va a obtener el ID, lo va a insertar y después me va a imprimir esto. Al ejecutarlo, entonces yo voy a pedir, voy a poner uno que sea válido y lo voy a ejecutar. Y nosotros hacemos el select. Para saber, vamos a poner un top 1, top 2 para tenerlo. Ven, ahí está, el que acabo de insertar. Vamos a ponerle aquí el pedido 2, comercial 7, en total 500 y lo voy a ejecutar. Aquí está el select que me devolvió el 20 y aquí está, ¿ves? Entonces ya tengo un procedimiento almacenado que me recibe los 3 parámetros y me inserta en la tabla pedido y me valida si una de las 2 llaves foráneas no existe. Está durmiendo, Mauricio. Fácil, va. ¿Por qué no, hombre? ¿Qué duda tienen? Sí, porque es una lógica de programación. Creo que aquí tengo... sí, aquí lo tenía ese mismo. Cuando preparé la clase. Si se fijan en este... Y con lo vengo a hablar por hablar, entonces. No crea, ya ha habido maestros que nos han dicho, no, se puede improvisar bajo la marcha. Por ejemplo, de mi parte, yo puedo improvisar algo bajo la marcha, pero porque hicieron una pregunta que no estaba dentro de lo que yo preparé. Hay que improvisar. Pero yo no me voy a parar frente a ningún estudiante nunca sin siquiera haber estudiado qué es lo que voy a venir a dar. Pues. Sí, porque después un enredo dice, no era así, pero no clima. No. Si ustedes se fijan en este, es el mismo caso. La diferencia es que aquí declaré variables para mandarlas. Pues. Este es como que estas variables hayan salido de otro procedimiento almacenado y se las mande como variables a este otro procedimiento almacenado. Entonces, por eso es que le digo que un procedimiento almacenado puede llamar a otro procedimiento almacenado. Y el primer procedimiento sea para sacar las variables que ocupo para el siguiente procedimiento almacenado. Entonces aquí tengo otro procedimiento almacenado que cree que se llama insertar una tabla de resumen, que es más o menos lo que les pido en el proyecto. En el proyecto les pido hacer reportes en tablas resúmenes. Entonces, por ejemplo, yo hice aquí una tabla resumen, que la tabla resumen tiene el ID, el cliente nombre, el comercio nombre, el total de pedido, la fecha del pedido, el pedido ID y qué fecha lo extraje. Entonces puede ser un procedimiento almacenado
que me agarre la información de las demás tablas y cuando ejecute me vaya a guardar esa información en la tabla resumen. Para luego esta tabla resumen es la que consulte para hacer los reportes. Más o menos lo que yo les pedí en el proyecto. Entonces voy a hacer ese procedimiento almacenado. Ya lo tengo hecho aquí, insertar en tabla resumen. Entonces vamos a explicarlo. Entonces, no recibo ningún parámetro porque no estoy recibiendo nada, sino que lo que hago es tan con la foto. Está bueno. Entonces lo que estoy haciendo es voy a obtener el procedimiento almacenado, va a obtener la información, pero aquí hay que tener cuidado porque puedo duplicar información. Tengo que tener algo para que la información que ya está en la tabla resumen no se me vuelva a insertar en la tabla resumen, porque si no voy a tener duplicidad de información. Imagínense que son ventas y las duplico, voy a tener 2 veces la misma venta. Entonces la información está errónea. Muchas veces lo que se hace, que para mí no es muy recomendable, es borrar la data que está y después volverla a insertar todo desde cero. Pero el problema de eso es que cuando ya es demasiada información, va a tardar un mundo en volverse a procesar. En estos casos es poquito. Entonces lo que en este caso ideé es que el ID de pedido, como es un ID único, entonces yo valido que la información que extraiga son los IDs que no existen ya en la tabla resumen. O sea, en la tabla resumen estoy guardando ese ID del pedido. Entonces veo primero a ver cuáles son los ID de pedidos que no están en la tabla de resumen para solo consultar esos IDs. Subconsultas. Entonces, por ejemplo, aquí declaré una fecha ahí, pero ni es ni necesaria. Ni la estoy usando, creo sí, ni la estoy usando. Sí, no la estoy usando. La puedo borrar y vamos a dejar. Entonces, miren, subconsulta de subconsulta. Tengo 2 subconsultas aquí. Primero tengo el insert, la tabla de resumen. Tengo el cliente nombre, el comercial, el total de pedidos, la fecha del pedido, el pedido ID y la fecha en que lo extraje. ¿Y cuando va a incrementar? Si fuera el cual. Bueno, eso es lo que acabo de decir. No, pero es que recuerden que los ID son incrementables en la tabla pedido. Esta tabla de resumen ni tengo llave primaria porque es una tabla que no es transaccional. Por lo general, esta tabla está en otro servidor de otra base de datos y uno solo se pega a esa base de datos para consumir esa vaina. Aunque le puedo poner una llave primaria autoincrementable, solo como registro. Pero no es una tabla que me va a servir para guardar información y que esa información sea transaccional. Es para consulta nada más. Entonces hago el insert, ¿no? Y en vez de colocar los valores, lo que voy a insertar es la respuesta de un select, como vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan? ¿O ya no se acuerdan? O sea que el insert, los valores que se van a insertar son todos los valores que me devuelve una consulta select, o sea, una subconsulta. Entonces lo que hago es selecciono el nombre, lo concateno y le pongo nombre al cliente. Entonces, si se fijan, esta propiedad coincide con esta propiedad del insert. Luego va el comercial y esta propiedad coincide con la propiedad comercial, ¿no? De los pedidos traigo el total, coincide con esta. Luego traigo la fecha del pedido, porque no es lo mismo la fecha de la extracción que la fecha del pedido. Luego tengo el pedido ID. Luego la fecha de extracción es el get date y le pongo fecha de extracción. ¿De dónde? De pedidos. Le hago un inner join de clientes, le hago un inner join de comercial. Pero esa tabla solo voy a obtener los pedidos que no existen ya en la tabla de resumen. O sea, voy a ir a la tabla pedidos, voy a obtener todos los pedidos, pero voy a filtrar para que no me traigan los pedidos que ya he insertado en la tabla anterior de pedidos. Entonces ustedes fijan aquí, le hago un where. Cuando de esta consulta el ID no exista o no esté en, y obtengo todos los pedidos que ya están en la tabla resumen. Entonces, todos los pedidos, los ID de pedidos que ya están en la tabla de resumen, me los va a devolver esta. Y el where me va a decir, pero
insérteme solo los que no están. Los que ya están, omítame. Y no los vuelve a insertar. Entonces, al ejecutar esto, ustedes se fijan, vamos a hacer un delete. Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos. A la tabla pedidos. Resumen. A ver, los dos que acabo de insertar ahorita no deben de estar, el 19 y el 20. ¿No? Le faltó el asterisco. Miren, el ID, pedido ID. Vamos a hacer un order by para que nos tenga ahí. Pedido ID. Y descendente. Ustedes fijan, el último que está es el 16. Pero yo vuelvo a ejecutar este procedimiento almacenado. Se insertaron 4, ¿no? Si lo vuelvo a consultar, perdón, aquí está lo que faltaba, ¿no? Si ustedes fijan, esto los inserté hoy, ¿ven? A las 9:10. Todos estos los inserté el 12. Entonces después, sí tengo la ID, la llave autonumérica, ¿ven? Y le había puesto la llave autonumérica. Todos estos, después yo vengo y puedo pegar una aplicación de reportería y pegarme acá. Entonces ya aquí tengo todos los pedidos. Y ahí el gerente empieza a hacer sus cruces y sus cosas. Bueno, el cliente tal me compra tantas veces, compra tanto y ahí hace. Entonces aquí tengo ese procedimiento almacenado. En el proyecto les pedía hacer un job. Ese job, si lo logran hacer, bien. Si no está incluido porque no lo voy a enseñar. No lo vamos a ver. Pero el job, para que vean, solo es decirle, bueno, a tales horas, a tal día, a tal hora, ejecuta este procedimiento almacenado. Eso es un job. Solo es decir, entonces, este procedimiento almacenado, digamos que se va a correr todos los días a las 11:59 p.m. y lo que va a hacer es irme a traer todas las ventas de ese día y me las voy a meter en la tabla de resumen para que el día siguiente el gerente ya en la tabla de resumen, ya en el dashboard que le crearon en Power BI, ya pueda ver esas ventas del día anterior y pueda ir bien. Pero eso es un job. Lo que pasa es que para los jobs con SQL Server Express no lo pueden hacer. Tienen que ser ya. SQL Express no tiene el agente de SQL. Entonces por eso lo voy a eliminar, por ese motivo. Porque yo les pedí al principio que instalaran el Express, entonces no los voy a poner a instalar instancias y ya estamos por salir. Pero solo es eso. Aquí van a ver algo que se llama agente SQL y le dan clic derecho y ahí con el asistente, ahí le dicen cuál es el nombre del procedimiento almacenado. El problema es que cuando son jobs, el procedimiento almacenado no debe tener variables de entrada. ¿Por qué? Porque ¿quién le va a poner las variables de entrada si se va a estar ejecutando automáticamente? Agente SQL. Si ustedes se fijan aquí en el management, ustedes vayan a sacar, si no les aparece y no tienen el Express, porque el Express no se los va a permitir. ¿Dónde está? Y yo también instalé el Express, entonces, porque para la clase, como me agarraron quemarropa. Aquí tienen el administrador de configuración. Si no tienen el Express, entonces acá está el servicio, el agente SQL. Entonces le dan clic derecho y cuando no es el Express les permite iniciar. Entonces, ¿no? Si tienen el Express no les habilita para iniciar, porque el Express solo es para aprender, pues para estudiantes. Ya las versiones Professional, que no es pagada, ya tienen todos los componentes de SQL Server. Entonces aquí les aparece y solo le dan clic derecho, crear trabajo o job si está en inglés, y ahí siguen los pasos del asistente. Ahí les pide la fecha, la hora, la concurrencia, porque puede ser que yo lo esté corriendo
cada 2 minutos, cada 3 minutos, cada 1 hora. Yo elijo la periodicidad con la que quiero que ese procedimiento almacenado se me ejecute. Entonces, por eso en el proyecto hay un ítem ahí. Ese no lo voy a evaluar. Si lo hacen, bien, pero no va a estar evaluado dentro del proyecto. No, porque no vale. Entonces, ese es el procedimiento. ¿Tienen alguna duda, chavos, con procedimientos almacenados? Nada, todo cheque. Entonces, con eso vamos a hacer la guía. Que empezar a hacer ahorita. La tarea, ya se la voy a subir al Drive. Es la número 6. Con la tarea número 5, van a crearle procedimientos almacenados que vayan a insertar. Aquí me faltó insertar. Insertar en todas las tablas donde hay llaves foráneas y hacer las validaciones. Sí, o sea, todas las tablas donde hay una llave foránea van a hacerle un procedimiento almacenado para insertar que valide que existan esas llaves foráneas. Van a realizar procedimientos almacenados para hacer update en cualquiera de las tablas que ustedes necesiten y van a realizar una que sea una tabla resumen y un procedimiento almacenado que inserte la información en esa tabla resumen. ¿Qué pasó? ¿Ah? Entonces, para construir el proyecto de eso, lo que tenemos que hacer también. Sí, o sea, esa parte, eso que acaba de ser de la tabla resumen, si nosotros nos vamos al proyecto, ¿dónde está el proyecto? Proyecto final, si ustedes se fijan acá al proyecto final, crear procedimientos almacenados que extractan la información de ciertas tablas, ustedes tienen que definir y las colocan en las tablas resúmenes, listas para consultar los reportes. Entonces ustedes tienen que idear, por ejemplo, ustedes allá, ver todos los pacientes atendidos, con qué fue lo que, todo, prácticamente su reporte es el expediente. O si manejan planilla, que no recuerdo bien, un reporte de planilla. Por ejemplo, la música, el ranqueo de la música, la biblioteca, los libros más vendidos. O sea, ustedes idean esas tablas resúmenes y hacen los procedimientos almacenados para extraer esa información y guardarla en las tablas resúmenes. Y el 7, que es el que ya no lo puedo evaluar, era ejecutar esos procedimientos almacenados a cierta hora del día, pero eso ya no se lo puedo evaluar. Para luego venir y conectar una aplicación como Power BI o puede ser el mismo Excel que consulte las tablas resúmenes. Excel también puede. El 7 no va. El 7 es el que no va, los jobs. Y luego el informe que es lo que lleva, o sea, los diagramas, las descripciones de tabla y toda esa parte, y la presentación aquí, y ese es el proyecto. Pero falta ahí 4 triggers. No necesariamente, tampoco en calzoneta ni en chancleta, pero ahí medio presentable, pues no necesariamente formal, es un sábado. Ni en las empresas debo formar el sábado. Sí, pero tampoco tan deschavetados, pues, o sea, que vengan en pijama o algo ahí, pues. Pero ya me ha tocado en la otra universidad que han llegado en pijama. En serio. Y falta el 5, ¿verdad? Que es el tema que vamos a ver en la otra semana, los triggers. Entonces ustedes ya pueden hacer el 6 y el 8. Lo único que les hace falta de ver temas es el número 4. Pero ustedes ya, bueno, hoy la mayoría de los grupos que vinieron temprano, les di retroalimentación de que podían mejorar. ¿Va? Los que ya no vinieron temprano, lo siento, no vinieron temprano. Ya diseñaron el modelo. Ya con ese modelo aprobado, hacer los create, los DDL, los create de la base de datos, fácil. Aquí, pues, es carpintería. ¿Va? Yo les enseñé cómo construir esos inserts en Excel. Pues, les recomiendo que lo hagan así, más fácil. Que estar haciendo el insert directamente a mano. Es que no pude ver. Si solo es construir, o sea, ¿qué tiene, por ejemplo, aquí?
Tiene el ID que no va, digamos. Tiene el nombre. Tiene el apellido. Sigue grabando. Sí, está grabando. Ah, bueno, no sé, Entonces aquí tiene Pedrito, Aquiles, Brinco, Petronila, Pancracia. Entonces ahí tienen todo su tabla. Entonces en vez de ir a hacer el insert manualmente, solo digan, bueno, voy a hacer un insert into a la tabla clientes. Estas son las propiedades, nombre, apellido. Estos son los values. Empezamos. El primer valor. Ay, no le puse el igual. Es que le falta la concatenación. Aquí. Cierro la comida. Va la coma. Va otra vez la comida. Cierro aquí. Concateno. Voy con acá. Concateno. Cierro la comida simple. Cierro el paréntesis. Cheque. Y después solo jalo. Copio. Y pego. Ya estuvo. Tengan sus tablitas en Excel y hagan vaina, por lo copian y pegan. Sí existe. Sí, he escuchado, no. Eso es bullying asegurado. No, pero a mí me tocó una cubana que llamaba Petronila y era bien seria y no era una señora, era una chavita, pero uno por el nombre lo escucha bien fuerte. Y cuando la conocí, no me le que era una doña, le y allá cuando tenía confianza. Sí. Pero es que eran los nombres de antes, los nombres de almanaque. Los nombres de almanaque. Bueno, entonces le voy a subir a Drive, pero recuerden que es en base a lo que hicieron en la guía anterior, la guía número 5. Ya lo tienen hecho todo, solo es hacer los insert, los procedimientos almacenados en las tablas donde lleva foránea. Solo donde lleva foránea van a ser los procedimientos almacenados, validando que las llaves foráneas existan. Realizar 3 updates, ustedes ven qué tabla quieren hacer un procedimiento update y realizar una tabla resumen, ustedes ven cuál es la más adecuada y hacer el procedimiento para insertarlo. Entonces ahorita yo les voy a subir este script. ¿Dónde está? Este script, no. Este script, ¿dónde está? No, ¿dónde está el script? No. Bueno, ahí yo les voy a subir el script donde está el procedimiento. Aquí está, este es el pedido 2. Vamos a guardarlo también.